¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén comenzando un excelente jueves. Jueves lluvioso, jueves medio complicado para realizar las tareas que uno está acostumbrado, tenía pensado, dado que bueno, con la lluvia siempre se complica un poco hacer trabajos afuera y demás. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, a los amigos que se vienen sumando, como digo siempre, en las charlitas que tenemos a la noche acá en el taller, los voy a estar saludando, los voy a estar nombrando, el agradecimiento sincero por el apoyo al canal, pero bueno, este tema me lo vienen pidiendo hace unos días ya, y bueno, si por ahí abordo el tema dentro de una charlita, a los amigos que mucho no les gustan las charlitas, se quedan sin la información. Y bueno, está lindo que tengan este tipo de información, dado que por ahí es útil al momento de querer comprar algún juego de destornilladores o bueno, ante la curiosidad, si Enerruchi es tan bueno como dicen. Bueno, con la Pico del Oro ya todos saben lo que pasó, no lo voy a volver a mencionar, está el video, cualquier cosa me preguntan, les vuelvo a contestar, sigo con la misma opinión, de hecho la Pico del Oro quedó colgada en el tablero del tallercito para alguna cosa que haya que usarla. Por ahí no es una herramienta para, en mi modo de ver, para que sea la imprescindible o que sea la única opción que tenemos en la caja de herramientas. No es una herramienta para durar toda la vida, está sobrevaluada. Pero eso es la Pico del Oro, ya hiciste un video sobre eso, Tano, que salieron dos videos colaterales en base a tus dichos. Así que ojo. No, bueno, humoradas que uno hace. Me gusta irme por las ramas. Estuve haciendo una toma de contacto en las tareas que vengo realizando. Venía demorando este video, pero no por nada, porque siempre me parecía que se los podía exigir un poquito más a los destornilladores. ¿Por qué? Porque venía realizando tareas livianas, si bien se usaban en forma frecuente, consideraba que por ahí todavía no llegaba a todo su potencial y yo los quise probar a fondo, verdaderamente, como para poder decirles son confiables o no en determinadas circunstancias. Bueno, he subido un poco de contenido donde los estoy usando y otro contenido que tengo no lo subí porque por ahí conviene subirlo en otro momento cuando salgan determinados temas del canal. Pero bueno, la toma de contacto estuve realizando tareas de electricidad, plomería, gas, en lo que se pueden utilizar los destornilladores. No los llevé, considero, al extremo. Considero que podían haber desarrollado tareas un poco más pesadas. Por ejemplo, bueno, cuando uno ya tiene un elenco fijo en la caja de herramientas y sale a determinadas tareas, uno ya utiliza esas herramientas sabiendo que más o menos resultados va a tener. Con estos destornilladores, si bien estuve realizando, como dije, cambios de térmicas, cambios de bastidores, armado de algunos accesorios de baño, después, bueno, en algunas oportunidades me he encontrado con tornillos bastante ajustados y, bueno, si bien los aflojó, estoy hablando del PH2 por 150, que es uno de los destornilladores que se utiliza con más frecuencia, ¿no? En los juegos generalmente. Siempre digo lo mismo. En todos los juegos que tengo, los Phillips en esta época, en la actualidad, son los que más se gastan. Generalmente los planos quizás obedecen un poco menos al desgaste por el tema de que no tienen un uso tan frecuente. Bueno, sin más preámbulos, vamos a mi conclusión. Son destornilladores que sigo sosteniendo, que sacando que son de industria nacional, que los Rucci mantienen con trabajo a la industria y la plata se queda en el país y todos esos temas económicos que a mí verdaderamente mucho no me competen, porque
este es un canal de herramientas. Bueno, yo considero que si bien los destornilladores son buenos, no voy a hablar mal porque son buenos. Quizás sí sostengo que están sobrevaluados. La verdad que en algunas situaciones me he sentido mucho más cómodo usando un Robust, que se podría considerar que están por debajo en el segmento precio, en el segmento calidad. O sea, el Robust, si bien esto no es un video comparativo entre unidades, porque podría agarrar y mostrarlos, pero me parece que ya partamos de la base que la anatomía del mango para un destornillador de varilla 6 por 150 milímetros tendría que ser un poquito más grande para yo poder imprimir mejor torque. Si bien me agarré con las dos manos y lo retorcí, el destornillador, más que saltarse el tratamiento de endurecimiento que tienen ahí en la punta, no pasó, los tornillos aflojaron. Cómodos no son destornilladores que uno pueda sentirse cómodo utilizándolos todo el día. Bueno, no lastiman la mano. Muchos se acordarán de los Stanley de antigua generación, los amarillos y negros, que por ahí sí generaban una ampolla. Bueno, estos no lo hacen, pero no son cómodos. Le faltaría un poquito de diámetro en su mango como para poder imprimir el torque que uno pretende ante un destornillador de estas dimensiones, ¿no? Después, bueno, en las medidas más chicas, donde no sufre verdaderamente tanto, el destornillador se comporta bien, o sea, pasa sin pena ni gloria. Está bien, muchos dirán, Tano, ¿qué esperás? Que en Errucci vos le apretás el mango y gire solo e imprima torque y sea un destornillador torquimétrico. No, yo pretendo que sea un destornillador cómodo, que tenga resistencia, que la tiene, que pueda soportar un uso intensivo frecuente, que de hecho lo resiste. Pero bueno, podríamos entender que este orificio, este agujero que tiene, se podría compensar diciendo mi falta de volumen en el mango, anexando una herramienta y ese tipo de cosas que yo verdaderamente no estoy a favor, nunca los usé de esa manera y no lo voy a utilizar. También está el que me dicen, puede servirte para colgarlo, sí. Yo opté hace unos años ya por tener ese tablero de destornilladores, llamémosle. Bueno, en mis tableros están así. Me parece una manera más lógica. En el pasado, cuando por ahí era muchacho, no tenía tantos, 2 clavitos y quedaba el destornillador colgado. Después, posteriormente, pasé a los pitones y lo colgaba de los pitones. Y bueno, después ya decidí por ese tipo de, digamos, estibadores, exhibidores, líneas de acomodamiento de destornilladores. Medio que me fui ahí un poquito con el nombre, pero es un listón que yo más o menos elaboré para tener mis unidades. Bueno, resumimos un poco porque no quiero que se aburran. No es que me estoy cuidando de darles con un palo. Son destornilladores buenos. Quizás compraría otra opción por el precio. Está bien, vuelvo a repetir, están los que dicen, Tano, la guita se queda en la Argentina, no seas así. Sí, qué sé yo. Son temas en los que no me gusta meterme porque no conozco, no siempre obviamente apoyo la industria nacional, porque me parece bárbaro que haya una empresa que apueste a lo que es la mano de obra, gente de acá. Pero bueno, podrían mejorarlos. El tema es que al implementar mejoras en estos destornilladores se van a disparar potencialmente los precios. Ya no sé si sería tanto negocio comprarlos.
En mi opinión, si tengo que elegir entre un Bremen o estos, yo elijo unos Bremen. Me siento más cómodo, ya hace un par de años que trabajo con ellos, van muy bien. Por ejemplo, los Ruhlmann van muy bien. Bueno, yo, si bien no hay un deterioro de la herramienta ni un envejecimiento prematuro, pero bueno, créanme que en algunos tornillos, cuando ya están muy apretados, se siente, y los que trabajan con destornilladores me van a entender, se siente como el efecto crique. O sea, yo estoy imprimiendo torque, cuando cedo siento como que se monta y vuelve a incrustarse en la cabeza del destornillador. Bueno, si pasa en un tornillo, obviamente la falencia está en el tornillo. Si pasa en dos tornillos, increíble casualidad. Si pasan 10 tornillos, evidentemente algo está cambiando en la anatomía de la punta. Las varillas son resistentes, flexibles. Si bien no los utilizo para palanquearlos, no palanqueo ningún destornillador, ni siquiera uno que no me guste, créanme que tiene torsión, que es una torsión positiva para que no se dañen determinadas partes, ¿no? Que bueno, se podría resumir en varilla y mango. Después, bueno, la goma no intentó salirse en ningún momento, que es un factor que más o menos he notado en algunos destornilladores, un factor común que tiende a querer salirse los dos componentes y quedando la parte del plástico, del PVC expuesto. Me ha pasado en la línea Robust, que con esta misma anatomía, pero amarillos y negros, en algunos que los he pasado, pero sobrepasado de torque, se me ha desprendido lo que es la parte de goma. Después, bueno, el que cuenta con la plata, el que cuenta con el dinero, lo pueden comprar, no se van a arrepentir, lo van a utilizar. No pongan demasiada expectativa en cuanto a la toma de contacto. No es un destornillador que ustedes lo agarran y dicen, con esto le declaro la guerra a Estados Unidos y por ahí se la gano. No. Son destornilladores. Me gusta decir que, bueno, todos los destornilladores son buenos o son malos, depende del uso que le demos. Si agarramos un destornillador y lo martillamos contra la pared, bueno, no va a ser porque no es su función. Si usamos estos destornilladores una vez por año, probablemente tengamos destornilladores para toda la vida. Ahora, si somos técnicos, talleristas, si estamos en uso constante con las herramientas, no sé si está para ser el destornillador del taller. Somos personas, y eso ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, que estamos acostumbrados a tener varias opciones. En los comienzos, por ejemplo, cuando se contaba con el DPH o con el Baco, línea verde, sabíamos que ese destornillador podía estar al frente del taller tranquilamente, siendo también de industria nacional. Estos no sé, la verdad tengo mis dudas, les vuelvo a repetir, no quiero ser tibio, soy fiel a mi personalidad. Si los hubiese encontrado desastrosos como la Pico del Oro, al menos en mi opinión, están los que la tienen hace años y la consideran una excelente herramienta, yo no la pondría al frente de mi tablero o de mi caja. Con esa Pico del Oro, bueno, tuvimos la mala suerte o la buena suerte de que en el segundo service que tuve que hacer, sí me encontré en una situación desfavorable y la tuve que exigir. Bueno, la herramienta no obedeció. Los destornilladores son una linda opción, incluso acá falta el PH0, creo. Sí, el PH0, que bueno, en el blistercito vienen 6 y son 3 unidades de uso bastante frecuentes. El Phillips 0, que se podría llegar a necesitar, PH1, PH2, después 4, 5 y 6, punta plana. Destornilladores que
uno generalmente utiliza. No pueden faltar estas medidas en ninguna caja de herramientas. Después se complementan, obviamente, con algunos más largos, algunos más cortos. Pero bueno, en sí el surtido está bien seleccionado, o sea, si bien eso ya está casi estandarizado. De hecho, no sé si enfoca la cámara. Ahí tengo un juego de destornilladores total de la primera hora que decidí jubilarlos. O sea, no los gasté porque no me vale de nada tener ahí un destornillador que ya no se pueda utilizar. Yo generalmente cuando jubilo las herramientas es porque todavía tienen varias horas de uso de vida útil, y muchas otras de uso ya en obra, ya en reparaciones, en trabajos. O sea, las herramientas se gastan. Pero bueno, me salió espectacular. Tendría que hacer una nueva toma de contacto, que de hecho está el video presentación de los total aislados y de los total con varilla hexagonal, que vienen para imprimir torque y golpe. Yo, golpe, olvídense, por más que sea un destornillador pensado para eso, salvo que sea un destornillador de impacto que uso frecuentemente cuando hay que desarmar algún motor, que vienen componentes con freno químico. Bueno, porque si se sale un tornillo adentro de un motor, imagínense que el daño puede ser grande. Bueno, ahí sí se necesita imprimir un golpecito para que el freno químico obviamente se corte, pero no es agarrar un destornillador y darle, y encima con una pinza, y darle, no, es un destornillador preparado para ese fin que, mediante un golpe, imprime el torque en el momento indicado y el golpe en seco corta el freno químico. Porque bueno, he visto algunos chicos que bueno, carecen de experiencia y nada, lo quieren sacar a martillazos. No es así. Los motores al margen no se desarman a martillazos. Sí, he sacado millones de tornillos con un punto, con un martillo, pero bueno, cabeza cónica, se agotaron las posibilidades de la pistola de calor, se agotaron un montón de posibilidades, uno le hace un puntito y lo termina aflojando. No es lo más recomendable. Estos destornilladores, si yo me hubiese dejado llevar por los comentarios de otros youtubers o de otras personas que testeamos herramientas, quizás me sentiría un poco decepcionado si estaría de aquel lado, o sea, si fuese alguno de ustedes. Lo que pasa que bueno, cuando ya pasaron por nuestras manos determinada cantidad de herramientas, más o menos sabemos para qué lado inclina el viento, ¿no? Pero bueno, nada. No los voy a desestimar como herramientas porque han salido de las situaciones en los que los sometí, han estado trabajando, cumpliendo con las funciones, pero nada que no haya hecho un Bremen, un Ruhlmann, un Crossman, pero el Crossman, la contra que tiene, que se ensucian y son imposibles de limpiar. Sí tienen resistencia a los solventes, se borran automáticamente las inscripciones, pero eso pasa en todos, no es algo que sea un punto en contra para la herramienta. Bueno, el nombre no se borra porque está incorporado, o sea, acá tiene una caladura la goma que deja ver esa inscripción. Bueno, pasando en limpio, lo que estaba pasando en limpio. ¿Cómo te gusta hablar? Es una cosa. Si cuentan con el dinero, cómprenlo. No se imaginen que con esto, como dije, le van a declarar la guerra a Estados Unidos y se la van a ganar. No. Son destornilladores que con el uso frecuente vamos a terminar de saber si esto es casualidad, si no incide en la herramienta o si es letal. Bueno, para los amigos que
que me pedían esta toma de contacto, que les consideran mis sugerencias al momento de comprar una herramienta, yo me compraría otros. Sinceramente, si la firma Rucci invierte en mejorar esto, los costos se disparan porque no es que nos van a vender esto mejorado al mismo precio. Hay opciones similares por menos plata. Ya sería rebajar la marca y no quiero eso. O sea, lo pongo a la altura de un Ruhlmann, un Bremen. Por la anatomía, podríamos decir que es un Bullet. ¿El Bullet se la banca? Sí. Tengo destornilladores Bullet de esta anatomía que se la bancan perfecto. ¿Puede ser casualidad? Sí. ¿Qué estamos buscando en este canal? ¿Qué estamos buscando testeando herramientas que perduren en el tiempo? No sea casualidad. Muy probablemente este destornillador siga con este estado hasta lo que dure su vida, que no es eterno, nada es eterno. Quizás pueda mejorar, sí. ¿Van a ser útiles? Sí. Algunas unidades se van a romper, otras no, como pasa en todos los juegos. Yo agarro ese juego que les describí y seguramente algunos destornilladores van a tener un desgaste mayor que otros. ¿Por qué? Por el uso. ¿Es el mismo acero? Sí. ¿Las varillas son buenas? Sí. ¿Mango bueno? Resiste. ¿Cómodo? No. ¿Podría ser un poquito más anatómico y ergonómico para la capacidad que uno pretende utilizar el destornillador? Sí. Habría que ver qué pasa si incrementan las dimensiones. La varilla es confiable. La varilla es confiable. El mango no se movió. He tenido encontronazos en lo que es poner y sacar tornillo, ¿no? Pues yo agarro esto en la morsa, le doy, yo lo pongo en la morsa, vamos a pasar al niño, le doy y miren que le estoy dando en serio. Y lo estoy retorciendo el destornillador. ¿Se la banca? Sí. Ahora, yo agarro otro destornillador, lo cruzo acá, le doy, lo rompo. Eso es así. Les mando un saludo, espero que hayan entendido el mensaje, se hizo un video largo, pero bueno, lo estaba posponiendo un poquito porque consideraba que quizás probarlo en tareas muy livianas era subestimar la herramienta. Y yo no tengo nada en contra de la gente de Rucci, al contrario, los estoy mostrando porque podría directamente no haber invertido en esto y listo, no gano nada con que los destornilladores sean malos o buenos. Sí, ganaría si son buenos, como lo son, porque son herramientas que uno utiliza cotidianamente. Y además tengo el berretín de mostrarlo y amar las herramientas y bueno, nada. Pero queda ese sabor en la boca de que por ahí podrían ser un cachito mejor. Les mando un saludo.